Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora vayan a ver este video. Seguimos con la ley de los gases. En este video vamos a ver lo que es la ley de Gay-Lussac. Antes de entrar a este tema, los invito a que vean el video de introducción a las leyes de los gases. Por ahí va a aparecer en una de las esquinas el link, le pueden presionar y van a poder ver ese video. Les recomiendo que lo vean antes de ver el que están viendo en este momento. Si ya lo vieron, bueno, entonces ya conocen las generalidades y podemos seguir. La actividad 3.5, la ley de Gay-Lussac, que es una de las leyes de los gases, dice que a un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Su expresión matemática es presión sobre temperatura es igual a la constante. Por lo tanto, la presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Medio confuso. Las leyes son muy sencillas siempre y cuando tengamos un ejemplo que nos permita comprenderlas. En este caso estamos diciendo que el volumen y la masa van a ser constantes. Lo que va a cambiar va a ser la presión y la temperatura. Un ejemplo, como está hablando que es directamente proporcional, quiere decir que cuando la temperatura aumente, la presión del sistema va a aumentar. Y cuando la temperatura disminuya, la presión también va a disminuir. A eso se refiere cuando dice que son directamente proporcionales. El ejemplo clásico para la ley de Gay-Lussac es un tanque de gas. Cuando igual en esta ocasión no vamos a estar manejando unidades todavía, simplemente es para ejemplificarlo. Imaginemos que un tanque está a una temperatura de 300 y en su interior tendría una presión de 3. Si nosotros a ese tanque le modificamos la temperatura y la bajamos, por ejemplo, a 280, la presión ahora sería de 2.8. Si seguimos enfriando ese tanque y ahora la temperatura es de 230, la presión sería de 2.3. Si lo seguimos enfriando y ahora la temperatura es de 200, la presión sería de 2. ¿Ok? Pero dije, en este ejemplo no nos importan las unidades. Para resolver los problemas sí son muy importantes esas unidades. ¿Y qué unidades vamos a manejar? Bueno, para la presión, al igual que en el ejemplo anterior donde habíamos visto la ley de Boyle, la presión la podemos manejar en atmósferas, milímetros de mercurio, centímetros de mercurio, pascales, kilopascales, PSI, todas las unidades que conocemos, siempre y cuando la unidad de presión sea la misma en ambas partes de la ecuación. ¿Ok? Y la temperatura. Bueno, conocemos varias escalas de temperatura, conocemos los Kelvin, los Celsius, los Fahrenheit, los Rankine. Ojo, en este caso la temperatura debe ser en Kelvin. No puede ser otra escala, no puede ser Celsius, no puede ser Fahrenheit. Necesariamente tienen que ser en Kelvin. ¿Ok? Bueno, continuemos. La ley de Gay-Lussac dice que la presión 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Imaginemos que tenemos una presión de 4 y una temperatura de 2. Se aumenta la temperatura, se aumenta la presión y tendríamos que una presión de 6 en una temperatura de 3. 4 entre 2 nos da 2 y 6 entre 3 nos da 2. Por lo tanto, se mantiene esta relación. Y esta sería la ecuación de la cual tenemos que despejar cada uno de sus elementos para poder usar esas fórmulas. En primer lugar,
Vamos a despejar. Se fue la otra. Se están yendo todas. Ahí. Presión 1. En este caso, como la temperatura 1 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Es decir, el 2 que está dividiendo multiplica el 6 y sería 2 por 6, 12. Entre 3 nos da 4. Por lo tanto, la presión 1 va a ser igual a presión 2 multiplicada por temperatura 1 dividida entre temperatura 2. ¿Ok? Y así es como nos quedaría la presión 1. Ahora, la temperatura 1. ¿Cómo la vamos a despejar? Es decir, necesitamos que nos quede despejado este 2. Muy sencillo. ¿Cómo le hacemos para que con un 3, un 4 y un 6 el resultado nos dé 2? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongan mucha atención. El 3 está dividiendo. Pasaría multiplicando. Y nos dice que 3 por 4 es 12. 12 entre 2 nos da 6. Ahora, el 2 y el 6 solo los cambiamos de lugar y nos quedaría 3 por 4, 12. Entre 6 nos daría el 2. Por lo tanto, la temperatura 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y la temperatura 1 se cambia por la presión 2 y nos quedaría temperatura 1 es igual a presión 1 multiplicada por temperatura 2 entre la presión 2. Y ya tenemos dos de nuestros despejes. El siguiente nos dice que presión 2 es muy sencillo. Temperatura 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, el 3 pasa multiplicando, 3 por 4, 12, entre 2, 6. Y así es como nos queda. Presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y por último, ¿cómo haríamos temperatura 2? Nuevamente, ¿cómo conseguiríamos un 3? Muy sencillo. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Y sería 6 por 2, 12, entre 3 a 4. Cambiamos el 3 y el 4 de lugar y nos quedaría 6 por 2, 12, entre 4, 3. Por lo tanto, nos quedaría la temperatura 2, es decir, en este caso el 3, es igual a presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. ¿Ok? Y ya tenemos los despejes. Vayamos a resolver los problemas de la actividad. Primer problema, dice, un tanque de gas tiene una presión de... En este caso vamos a manejar dos datos, presiones y temperaturas. Un tanque de gas tiene una presión de 2.678 atmósferas. Aquí lo ponemos. Cuando tiene una temperatura de 85.7 grados Celsius. Aquí los ponemos. Si se enfría hasta alcanzar una temperatura de 19 grados Celsius, esa sería de este lado, ¿cuál será su presión en libras sobre pulgada cuadrada? Ok, ya teníamos nuestros despejes, aquí están todos. Vamos a quitar este aquí para que no nos estorbe. Y vamos a buscar cuál fórmula nos sirve para encontrar presión 2. Obviamente esta. Aquí está nuestra fórmula. Y lo único que vamos a hacer es presión 1 multiplicada por temperatura 2. Hay un problema. Habíamos dicho que las temperaturas deben estar ¿en qué escala? En Kelvin. No importa que aquí ambas sea la misma escala. Necesariamente ambas deben estar en Kelvin. ¿Y cómo convertimos de Celsius a Kelvin? Muy sencillo. Recuerden esta tabla. Y a los grados Celsius le sumamos 273.15, por lo tanto 85.7 más 273.15 nos darían
358.85 Kelvin. Ahora sí, este es el dato que necesito. Y 19 grados Celsius más 273.15 nos daría 292.15 kelvins. Ahora sí, ya podemos hacer nuestra operación. A la presión 1 lo multiplicamos por la temperatura 2. Y al resultado lo dividimos entre la temperatura 1. Es decir, 2.678 por 292.15 entre 358.85. Y el resultado, como aquí está en atmósferas, nos va a dar en atmósferas. Pero la pregunta nos lo pide en libras sobre pulgada cuadrada. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es convertir atmósferas a libras sobre pulgada cuadrada. Eso ya lo vimos desde el parcial pasado, ustedes ya lo saben hacer. Entonces, recuerden, 2.18023, que serían las atmósferas, se multiplica por el 14.695, se divide entre 1 y el resultado nos da 32.03856 libras sobre pulgada cuadrada. Y ese sería nuestro resultado. ¿Ok? Si se dan cuenta, es muy sencillo, solo que no podemos ocupar ninguna otra temperatura que no sean kelvins. Y la presión no importa, siempre y cuando usemos la misma. ¿Ok? Ahora, problema número 2 dice, un tanque de gas tiene una temperatura de 153 grados Fahrenheit. Ya tenemos la primera temperatura. La pregunta es, ¿cuál es su presión en kilopascales? Si se sabe que a 17.1 grados Celsius, su presión era de 226 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bueno, queremos encontrar presión 1. Esta es nuestra fórmula. Aquí la tenemos. Recordemos, si quisiéramos usar estos datos íbamos a tener un problema. Y ese problema era que no podemos usar otra escala termométrica que no sea Kelvin. Por lo tanto, vamos a convertir los Fahrenheit a Kelvin. ¿Cómo se convierten? Recuerden el uso de esta tabla. Puede ser por dos vías. Y los Celsius también los tenemos que convertir a Kelvin. Una vez que tengamos nuestras dos temperaturas en Kelvin, ya podemos resolver la operación. El problema va a ser que nuestro resultado, como aquí estamos usando milímetros de mercurio, el resultado nos va a dar en milímetros de mercurio. Pero ese no es el resultado que podemos reportar porque tenemos que reportar kilopascales. Lo que sí es que cuando tengamos milímetros de mercurio, solo deberemos hacer la conversión a kilopascales y ya tendremos nuestro resultado, el resultado que se va a entregar. ¿Ok? Problema número 3 dice, un tanque de gas tiene una presión de 165 bar a 43 grados Celsius. Si se desea que la presión sea de 200 kilopascales, mucho ojo aquí, jóvenes, este 200 no está entre comillas, así se queda. Que sea de 200 kilopascales, ¿cuál deberá ser su temperatura en grados Celsius? Bueno, estamos buscando la temperatura 2, por lo tanto, sería esta nuestra fórmula. Pero hay un problema. Esta temperatura no puede entrar en Celsius a la fórmula, tiene que entrar en Kelvin. Por lo tanto, tenemos que hacer su conversión a Kelvin. Una vez que tengamos la conversión en Kelvin, tampoco podemos usar la fórmula directamente, porque aquí tenemos unidad bar y aquí tenemos unidad kilopascal. No importa cuál de las dos unidades ocupemos, siempre y cuando se ocupe la misma. Por lo tanto, los bar los convierten a kilopascales o estos kilopascales los convierten a bar.
Y una vez que ya tengan la misma unidad, entonces sí, usamos esta fórmula. Como aquí estaríamos usando Kelvin, el resultado nos va a dar en Kelvin. Pero hay un problema, la temperatura la piden en Celsius. Por lo tanto, el resultado en Kelvin lo pasamos a Celsius y ahora sí vamos a tener el dato que debemos de reportar. Y por último, pregunta número 4. Un tanque de gas a una temperatura de 174 Fahrenheit tiene una presión de 14.56 psi. ¿Cuál será su temperatura en Celsius? Para lograr una presión de 123.456 pascales. Por lo tanto, nuevamente, es exactamente igual que el problema anterior. Necesitamos pasar los Fahrenheit a Kelvin. Los PSI y los pascales no importa en qué unidad estén, siempre y cuando estén en la misma. Por lo tanto, los PSI los pasan a pascales o los pascales a PSI. Vamos a buscar temperatura 2, que sería esta. Ya en las unidades que entran a la fórmula, se hace la operación. Para que puedan entrar a la fórmula, recuerden hacer la conversión de PSI a pascales o de pascales a PSI con la ayuda de esta tabla. Recuerden hacer la conversión de Fahrenheit a Kelvin y tendríamos nuestro resultado. ¿Ok? Espero que no se les complique, que lo puedan resolver de una manera muy rápida y más que nada de manera correcta. ¿Ok? Ahora, la ley de Gay-Lussac, yo la recuerdo siempre de una manera muy fácil. A la palabra gay solo le sustituyo una letra y ahora es gas-Lussac. Y me imagino siempre un camión que vende gas, cilindros de gas, y es por lo siguiente: la ley de Gay-Lussac se puede representar muy fácilmente con un tanque de gas. De hecho, este fue el ejemplo que usé para explicar al inicio el fundamento de esta ley. Entonces, háganse a la idea. Gas-Lussac vende cilindros de gas y recuerden, en un cilindro de gas el volumen del cilindro no cambia, el volumen sigue siendo el mismo, porque a un tanque de gas no le sale un chipote. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sí puede cambiar en un tanque de gas? Puede cambiar la temperatura. Cuando un tanque de gas está a la sombra, baja la temperatura. Si lo sacamos al sol, aumenta la temperatura. Cuando baja la temperatura, baja la presión en su interior. Y cuando sube su temperatura, se eleva su presión. Por lo tanto, recordemos que la ley de Gay-Lussac dice que en un cilindro que contiene gas o un sistema que contiene gas, una masa constante o una masa dada y en un volumen fijo, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Esta era la primera diapositiva que vimos y dice: a un volumen constante para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Su expresión matemática es: presión sobre temperatura es igual a la constante. Por lo tanto, la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Ok? Espero que le hayan entendido a este tema. Creo que es un tema muy sencillo, muy interesante. Y bueno, les deseo que tengan mucho éxito en la resolución de su actividad. Hasta luego, jóvenes. Que estén bien.